Ya de regreso, gracias, muchas gracias por continuar. Transmitimos en vivo en Código 7 este jueves ya 5 de agosto de 2021. Hablamos de los resultados de la consulta popular del domingo 1 de agosto y estamos también analizando y dando voz a los diferentes actores y a los diferentes órganos que estuvieron involucrados en este ejercicio. Hablando del partido Morena en San Luis Potosí, el presidente o el representante a nivel estatal, Sergio Serrano Soriano, el señor de las 3 S's, da su punto de vista. Dice que fue prácticamente todo un éxito a pesar de la baja participación de la ciudadanía. El dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, Sergio Serrano Soriano, dijo que a pesar de no lograr el 40% de participación ciudadana para lograr que la consulta popular fuera un proceso vinculante, señaló que fue un éxito tomando en cuenta las trabas que el Instituto Nacional Electoral puso para que la población no votara. Primero, es una consulta que se hizo en contra de la actitud del INE de impedir que hubiera consulta. Y en ese sentido me parece a mí un éxito importante. Son más de 7 millones de mexicanos que a pesar de la poca información, a pesar de el dolo del INE, en todos sentidos para que no asistiera la gente, cuando menos 7 millones de mexicanos, que es una cantidad muy importante, logró vencer todas las barreras que le pusieron. Serrano Soriano asegura que esta consulta sirvió para que se tome en cuenta y se haga una ley, esto para que facilite el procedimiento y se mantenga la ciudadanía más informada. Recalcó que espera que estén listos estos mecanismos para la próxima consulta popular sobre la revocación de mandato. Hacer una ley sobre la consulta popular en donde realmente se tenga la posibilidad de acudir de manera libre y bien informada sobre las consultas. Viene la consulta de revocación de mandato para marzo del próximo año. Ojalá para esta consulta sí tengamos mucho más elementos para poder continuar. Ya iniciamos la consulta popular como un mecanismo democrático de decisiones en el país. Que continuemos con este procedimiento y que se haga una cosa cotidiana, la consulta sobre los más diversos temas. Con imágenes de Froilán Aguilera, Germain Santos, Noticieros Canal 7. Previamente existieron algunos otros ejercicios ciudadanos donde convocaron precisamente a la población a participar en diferentes decisiones, pero como consulta popular, con todas sus letras, es el primer ejercicio que se hace en este día 1 de agosto, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente el caminito, ya lo dijiste, Luis de Regil, es hacia la revocación de mandato, que falta menos de un año para ello. De hecho, ya era cantada de que en el pasado domingo 1 de agosto iba a estar vacía, que no iba a tener el resultado. Era, de hecho, ya sobre comentarios, a lo mejor muchos de las y los potosinos decían, oye, está más llena la fila de las carnitas del domingo. Circuló mucho ese meme, claro. Decían ese tema, pero era cantado. Y obviamente ahí tenemos, y como medio responsable, la otra cara de la moneda, ¿no? Donde dice, bueno, pues que fue un éxito, ¿no? Esta consulta. De hecho, también ya a los morenistas piden la cabeza de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿no? Que realmente cómo pueden estar estos dos funcionarios que cuidan y protegen su sueldo, así lo dice Morena. Pero realmente, bueno, pues este tema hasta lo dijo también el presidente, ¿no? Los voy a dejar descansar 8 meses, ¿no? Vendré en 8 meses con esta consulta, otra consulta ciudadana, con mayor presupuesto, también habló, dijo, si se necesita más difusión, todo se puede, con voluntad, algo así lo comentaba el presidente de la República, que todo es posible, ¿no? Y en este tema de dándole la voz a los morenistas, bueno, pues prácticamente el resultado así lo manifiestan, pero pues no alcanzó a nivel nacional el 8%, teniendo que obtener el 40%, así que prácticamente pues ese fue un primer cáliz en esta pues primera consulta histórica, ¿no? Es también importante señalar como medio en Canal 7
de los ejercicios que se hacen democráticamente. Sí, por supuesto, y insisto en este punto, dar voz a todas las expresiones, todas las posturas, los diferentes puntos de vista de quienes están involucrados y quienes están inmersos y quienes son protagonistas de este tipo de ejercicios, independientemente de los intereses que existan o no intereses. Bueno, ojalá que de verdad estos ejercicios de participación ciudadana como consultas populares sean íntegros, sean legítimos para que el pueblo tome decisiones en cuanto a la vida política de nuestro país. Tu punto de vista, Pau, sobre la postura y la reacción de Movimiento de Regeneración Nacional después de los resultados. Bueno, lo que pasa es que aquí también me gustaría, ligar un poquito con lo que anteriormente decía. Hablaba de este tema de presupuesto, ¿no? Del tema por la participación ciudadana que se implementó, digamos, en Brasil de 1988, pero que también se ha replicado en la capital de nuestro país. Entonces, a la gente en Ciudad de México se le está consultando también de manera continua sobre en qué se debe aplicar los recursos. Entonces, yo aquí me voy con que regresamos al hartazgo de la población, y esto lo mencionábamos igual en la semana en 7am. Si en Ciudad de México, durante el proceso de 2018, en la capital de nuestro país se tuvo una participación récord de un 70%, ahí sí fue el 70% de la población, o al menos del electorado. Entonces, cuando se trata del presupuesto, o al menos de este esquema de participación ciudadana, curiosamente se le consulta a la gente y no llegaron ni siquiera al 4% de participación. Entonces, ahí estamos hablando del desinterés, del hartazgo de la misma población, porque el tema que le pongas, había quienes en internet, en redes sociales decían, es que ¿por qué me van a preguntar eso? O sea, ¿por qué no pueden ser otras preguntas? Y aquí es donde también recordamos que existe todo un marco normativo en el cual te dice, a ver, ¿quieres hacer preguntas? Bueno, emana, número 1, presidente de la República, y bueno, se toma en cuenta de parte del Congreso de la Unión. Si no, tomando en cuenta el Congreso de la Unión, si se completa el 33% de cualquiera de sus dos cámaras, entonces también es posible. Y si nos vamos a la parte 3, si se consigue el visto bueno del 2% de la lista nominal, también se puede consultar sobre otros temas. Hay algunos que están restringidos, cuestiones de derechos humanos, de materia electoral, hay cuestiones específicas que están ya marcadas en las normas. Y aquí me gustaría también rescatar un poco de lo que dice el doctor Guillermo Luevano. Él escribió un artículo hace varios días previamente a la consulta y él decía, a ver, es que cuando tenemos un tipo de desigualdad estructural tan profunda, a veces la ley no basta. Y esto él lo respondía por aquellos argumentos de que no, es que hay cosas que no se tienen que consultar. Y decía, sí, pero permíteme, los acuerdos, lo que está en la ley, a veces aplicar la justicia no basta con lo que tienes en la ley, y tomemos en cuenta que no todo es técnica, sino a veces se requieren algunos otro tipo de acuerdos, llegar a una cuestión hasta política, si así lo decimos. Entonces, recordarle a la gente que la consulta, una vez más, no tiene que ser negativa. Si nos referimos aquí a un caso de San Luis Potosí, la consulta indígena, donde ahorita te hablabas de voluntad, Miguel, voluntad de nuestros poderes tampoco ha existido para la consulta indígena. Tenemos ese tema a deber para todas nuestras comunidades. También tenemos consulta en materia ambiental, que ha fallado. Tenemos consulta para las personas con discapacidad, que también, hay muchas cosas que hacer al respecto. Entonces, solo hacer fuera de lo que se diga en Movimiento de Regeneración Nacional, en el Instituto Nacional Electoral, y con esta visión de que fue el primer ejercicio desde que existe en 2012, desde que está plasmado ahí, mientras la gente no quiera opinar, porque ya la gente pensaba, yo por ir ya metí la pata. Puedes decir que no. Y sobre los temas que quieras, tuvimos ahorita un ejercicio, pero mientras la gente sea como nuestro ejemplito de Ciudad de México, donde hasta le dicen, ¿dónde quieres que se ponga el dinero? Y no va, entonces estamos metidos en aprietos, ahorita nos estamos ahorcando. Sí, porque esa oportunidad, esa apertura que se está dando, sobre todo, como bien lo comentas, en Ciudad de México, bueno, sería ya con la intención de hacer una vida política donde la ciudadanía esté inmersa y tome decisiones en cada uno de los proyectos y cada uno de los planes del propio gobierno. Eso sería lo ideal. Y bueno, lamentablemente vimos otro tipo de resultados o otros números que no corresponden a esa iniciativa que la ciudadanía debería tener valga la redundancia,
para tener voz y voto, así literalmente voz y voto en cada una de las decisiones que el gobierno de la República, en este caso, esté emitiendo, ¿no? De hecho, se me vino obviamente la percepción, y hay un ejercicio que hicieron algunos críticos a nivel nacional de fuerzas políticas, ¿no? De la oposición contra, obviamente, el gobierno federal. Y así lo veían. Prácticamente inclinó más lo que hizo la oposición mediáticamente de lo que se gastaba en dinero, los más de 500 millones de pesos. Sí. Creo que en fuerzas políticas y en la parte mediática ganó la oposición en jalar, obviamente, la atracción de ver que esta consulta era de lo peor, el gastar el dinero, la pregunta, o sea, su distractor se inclinó hacia lo que quería la oposición de este tipo de consultas que le comentamos. Como tal, la consulta es buena, pero a nivel nacional también es parte de las fuerzas políticas que se mueven en México. Sí, porque dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. No sé hasta este momento realmente quién haya sacado ventaja de esto, porque sí fue un río revuelto. Hacías esta comparativa con los demás temas que están pendientes. Por supuesto que los legisladores le han dado la vuelta a los mismos, Pau, y había un cartón, no recuerdo porque vi muchos al día siguiente de la consulta, buenísimo, que decía un pequeñito, obviamente era un cartón, era un dibujo donde no tenía cabello, estaba con una bata de hospital, asemejaba a un pequeñito con cáncer, y le decía: señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, señor presidente, ya también estamos listos para la consulta de que nos otorguen o no medicamentos para los niños con cáncer. Vaya tema, ¿no? Ahí está, o sea, también en eso podríamos participar. Claro. Vamos ahora al punto de vista, porque le pegaron con tubo, al menos aquí en San Luis, al Instituto Nacional Electoral, y el vocal ejecutivo, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, dio su punto de vista. Él se desmarcó y desde un principio, desde el jueves pasado que estuvo con nosotros, a pregunta expresa de Luis de Regil, dijo: nosotros no tenemos que ver en este punto y en esta decisión. Estamos presentando la infraestructura, estamos otorgando la experiencia y la mecánica que utilizamos nosotros en los procesos electorales para ponerlo al servicio de esta convocatoria, de esta opinión o de esta participación ciudadana. Pero aquí vamos a escucharlo de propia voz. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, culpó al Congreso de la Unión y al grupo promotor de la consulta popular de la poca respuesta que tuvo la ciudadanía ante este ejercicio democrático y de opinión. Cabe mencionar que muchos de los señalamientos de la población, incluso de los funcionarios de casilla, fueron vertidos en contra del organismo electoral por la poca difusión que hubo alrededor de este proceso. La orden, la instrucción o el decreto del Congreso de la Unión fue que comenzáramos a difundir el día 15 de julio. 15 de julio. O sea, tuvimos 15 días para difundir. Si nos hubieran dado más tiempo, hubiéramos podido difundir más. Pero simple y sencillamente, el grupo promotor de esta instrucción para que empezáramos el día 15 de julio no quería que se suspendiera la propaganda del gobierno federal. En ese sentido, explicó que las autoridades publicaron un decreto que modificó la fecha de divulgación, pues la misma estaba pensada para iniciar desde octubre del año pasado. En el momento en que comienza la divulgación del instituto, los gobiernos tienen que bajar la propaganda. En octubre del año pasado, del 2020, sí se había autorizado en la convocatoria de esta consulta a la divulgación desde octubre del año pasado. Como esto implicaba la suspensión de la propaganda gubernamental, sacaron un decreto que reformó la fecha y nos pidieron que iniciáramos hasta el día 15 de julio. Es por ello que la difusión de la consulta popular no fue como la que se registró para las elecciones del 6 de junio, aunado a la falta de recursos y a la información errónea que manejaron partidos y algunos medios de comunicación. Nosotros no podíamos iniciar antes porque la Constitución dice que la promoción se hace a través de spots de radio y televisión. Si hubiéramos empezado antes, hubiéramos estado utilizando recursos del Estado mexicano en radio y televisión no autorizados, eso no era posible. Entonces, por un lado nos dicen que no a partir de julio y por otro lado critican que se haya comenzado otra vez a partir de mediados de julio. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. El propio Instituto Nacional Electoral solicitó mayor presupuesto para la difusión, Pau, de esta consulta y le fue negado, pero insisto, le achacaron mucho esa responsabilidad de no haber dado a conocer
como la sociedad aparentemente quería esta consulta. Bueno, se lo achacan, pero ahí sí nos vamos al punto de partida, ¿no? Habían solicitado más de 1.400 millones, entonces le dan 528. Carla Humphrey, quien es consejera del INE, ella dijo claramente también durante la noche del domingo, a ver, quedaron de fuera las urnas electrónicas, algo que también hubiese ayudado, hubiese tenido un mayor alcance para la ciudadanía. Se dejaron de lado varios temas, entonces nosotros hicimos lo que estuvo en nuestra competencia. Claro. Y así es como del resto de temas que se pueden someter a consulta y que también entre las restricciones que hay van ligadas al ejercicio de las Fuerzas Armadas, entre otros asuntos, pero vaya, de todo lo que se puede consultar, se le puede dejar este encargo al Instituto Nacional Electoral, solo que hay que permitirle ejercer todos los recursos y también si no tenemos la cantidad de mesas receptoras que casillas, por ejemplo, una elección, entonces ahí a lo mejor nos tendríamos que regresar al punto de partida cuando por motivos que ya alguna vez comentamos y que también se sonaba muy político, no se hizo el día de la jornada. Si se hubiese hecho el día de la jornada, ¿quién sabe cómo hubiese sido la participación? Sí, claro, los resultados no lo vamos a saber. Pudieron tener votos nulos, ¿no? También, exacto. Digo, también. Sí, todo pudo haber pasado, Luis. Y es una lectura, yo creo que nada más para también darle a conocer y que lea tras bambalinas al auditorio. No quiere López Obrador al INE. Eso prácticamente lo ha traído desde antes de que entrara a este periodo de administración como presidente de la República. Pero realmente, y es lo que comentan los críticos, no quiere al INE el presidente de la República. Lo dijo hoy en la mañana, si no me equivoco, el presidente de México. Bueno, si todavía estas personas dijo así, ¿no? siguen para la consulta siguiente de la revocación de mandato, seguramente tendríamos más casillas, ¿no? Pero bueno, está preparando obviamente su estrategia. Vamos a una pausa, dejamos el tema hasta aquí, abordaremos otro después de este corte. No se vaya.